Buenos días a todos por acompañarnos esta mañana de día lunes, en que estamos en nuestra actividad de cierre de la Agenda 2026 de la Cátedra José María de Santes, que ya está finalizando así su tercer año. Nos convoca hoy día un debate que no pertenece necesariamente al futuro, sino que define de manera premiante los contornos de nuestro presente. Inaugurar este panel implica adentrarse en la complejidad de un ecosistema donde la información ya no solo circula, sino que se procesa, se dosifica y con frecuencia se confina. El título que nos reúne, La información como derecho, tensiones y desafíos ante la hegemonía digital y los algoritmos de control, nos exige una mirada crítica capaz de trascender la fascinación tecnológica para interrogar las estructuras jurídicas y éticas que sostienen nuestra convivencia democrática. Para iluminar este asunto, este foro ha decidido volver la mirada hacia una de las mentes más preclaras y fundacionales del pensamiento jurídico comunicacional europeo, el destacado maestro y jurista español, el doctor José María de Santes, quien aporta el nombre a esta cátedra que, como les dije, ya lleva 3 años. A mediados de los años 70, cuando los ordenamientos jurídicos apenas comenzaban a digerir la transición de la clásica libertad de expresión de corte marcadamente individualista hacia el concepto social del derecho a la información, de Santes teorizó con una lucidez casi profética. Para él, el derecho a la información no era un privilegio corporativo de las empresas, de medios, ni una prerrogativa exclusiva de los periodistas. Era, en su esencia más pura, un derecho que radicaba en el sujeto universal. Todo ser humano, por el simple hecho de serlo, es titular de un triple derecho: investigar, difundir y fundamentalmente recibir información veraz, que es lo que han estado estudiando en las últimas semanas justamente nuestros alumnos del curso de ética periodística, tanto aquí en Santiago como los alumnos de Concepción que están siguiendo esta actividad en el formato online. ¿Cómo dialoga esta tesis de Santiana con nuestra realidad en el año 2026? La respuesta nos sitúa en el centro del conflicto de este panel. Este panel, por lo tanto, no se plantea como un ejercicio de nostalgia académica, al contrario, nos proponemos utilizar toda la estructura conceptual de José María de Santes para desmantelar las falacias del determinismo tecnológico. Nos preguntamos, por ejemplo, cómo reconfigurar el derecho a la información frente a la soberanía de los datos. ¿Es posible o no un diseño algorítmico que respete y promueva los derechos del sujeto universal de Santiano? ¿Y qué rol le compete al Estado y a la academia en la regulación de estos espacios monopolizados, solo por nombrar o solo por proponer algunos cuestionamientos? En esta oportunidad tenemos 3 invitados de lujo, que aprovecho de pedirle a nuestros alumnos que aprovechen la instancia con sus preguntas en la segunda parte de esta actividad. Cada uno de nuestros invitados va a tener 10 minutos para exponer su punto de vista frente al título de este panel, y luego ustedes podrán proceder a las preguntas de rigor. En primer lugar, nos acompaña la periodista Claudia Álamos, con más de 30 años de destacada trayectoria en diarios, revistas y radios. Se ha consolidado como un referente en periodismo político, de actualidad y entrevistas de perfil. Su rigurosidad y agudeza analítica la hicieron merecedora del premio Raquel Correa en el 2022, que distingue a la mejor entrevistadora del país, además de haber sido galardonada con el premio Periodismo de Excelencia por sus conversaciones de alto impacto de perfil político-económico. Actualmente es conductora de Radio Pauta, panelista en Mesa Central de Canal 13, y antes estuvo en Radio ADN, Cero, Concierto, y también escribía sus entrevistas, por muchos de nosotros conocidas, en el diario La Tercera. También nos acompaña Álvaro Fernández, abogado, doctor en Derecho y con trayectoria académica, entre otros como profesor de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica, director editorial del Mercurio, con una sólida y extensa trayectoria en el periodismo de referencia en Chile. Se ha consolidado como un actor clave en la alta dirección de medios escritos. Tras desempeñarse con éxito durante años como subdirector del diario, en el 2018 asumió formalmente, la dirección editorial del diario, liderando la línea analítica y de opinión del matutino más influyente de nuestro país. Su labor se enfoca en la conducción de las páginas de opinión, la edición de cartas al director y la coordinación de los principales cuerpos editoriales de debate público. Cuenta con una vasta experiencia en la gestión de equipos periodísticos de alto rendimiento y en la vinculación institucional con diversos liderazgos del entorno social nacional.
Por último, Patricio Usayán Balbontín, abogado, doctor en Comunicación Pública por la Universidad de Navarra, y también del Programa de Alta Dirección de Empresas del ESE, Escuela de Negocios de la Universidad de los Andes. Académico de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Durante 10 años fue director del Departamento de Comunicación Aplicada y de la carrera de Publicidad. Cuenta con una vasta trayectoria en investigación y consultoría en áreas como la comunicación estratégica, la opinión pública y la gestión de crisis. Destaca por su especialización en el análisis del entorno sociopolítico y el diseño de políticas de contenidos para el debate de interés general. En abril del año 2026 fue designado por el presidente de la República como el nuevo presidente del Directorio de Televisión Nacional de Chile, y su llegada a la señal estatal tiene como objetivo principal liderar la reestructuración del modelo de gestión y asegurar la sostenibilidad financiera del canal público. Como bien dije entonces, tendremos 10 minutos de exposición de cada uno de nuestros panelistas para luego pasar a la ronda de preguntas de nuestros alumnos, profesores e invitados. Así que, además de agradecer a las personas que componen nuestro panel, procedemos a las presentaciones y vamos a partir con Claudia. 2, 3. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es que me siento muy honrada de estar acá y yo voy a hablar fundamentalmente desde la experiencia periodística. Y los quiero invitar primero a hacer un ejercicio mental. Que piensen en la última noticia que leyeron hoy. ¿La buscaron ustedes o llegó sola esa noticia a sus pantallas, a sus móviles? Si llegó sola, alguien o algo lo eligió por ustedes. Ese algo no tiene nombre, no tiene firma, no firma sus notas, pero edita más contenidos que cualquier redacción del mundo, y son los algoritmos. Una investigación recién publicada en Chile, que fue el informe de consumo de noticias preparado por la Universidad Católica de Valparaíso y la consultora Feedback, nos da una respuesta precisa. El 52% de las noticias que consumimos nos llegan de manera pasiva, es decir, no son noticias que fuimos a buscar, sino que llegaron a nuestro encuentro en las redes sociales, que hoy son el principal espacio en que se informan los chilenos. Soy periodista y lo que les voy a decir hoy no viene de un manual, viene de ejercer este oficio en el tiempo más desafiante que le ha tocado vivir. Hace algunos años, cuando alguien quería saber qué pasaba en el mundo, buscaba un diario, sintonizaba un noticiero de radio o de televisión o llamaba a un periodista. Hoy le preguntan a inteligencia artificial y la respuesta también está marcada por la acción de esos algoritmos. No lo digo con amargura, lo digo con preocupación y lo digo como diagnóstico, porque ese desplazamiento de la fuente humana a la respuesta automática está en el centro de la crisis que vengo a describir hoy. Una crisis que no es del periodismo solamente, es una crisis del derecho a la información, del acceso a la información. El periodismo, como muchos de ustedes saben, nació como una promesa democrática, que la información debe circular libremente para el ciudadano bien informado, porque así puede decidir. Esa promesa está consagrada en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el derecho a buscar, a recibir y difundir información, y es el fundamento ético de nuestra profesión, de nuestro oficio. Pero hoy ese derecho se ejerce en un ecosistema que no controlamos, bajo reglas que no leemos, con consecuencias que no vemos. Los medios funcionan así como una plaza pública. Antiguamente ahí se alimentaba la discusión, el debate, se construía ese pilar central de la democracia que es la opinión pública. Hoy las plataformas digitales son la nueva plaza pública y sus reglas las están escribiendo otros. Esta pareciera ser la gran paradoja del siglo de la información. Vivimos en la era en que más información se produce en la historia de la humanidad y sin embargo nunca había sido tan difícil saber qué es verdad, quién nos habla y por qué nos habla a nosotros. Entonces el problema central no es que haya demasiada información, es que hay demasiado poder concentrado decidiendo sobre qué información circula y qué información no. 5 plataformas, Meta, Google, X, TikTok, Apple News, determinan el alcance de casi todo el periodismo digital del mundo. Las 2 principales, Meta y Google, controlan las principales redes sociales y de mensajería, Instagram, YouTube y WhatsApp, Facebook.
Sus algoritmos de recomendación no son neutrales. Priorizan el contenido que genera reacción emocional, el que mantiene al usuario más tiempo en la pantalla, el que maximiza la publicidad. No es la verdad, no es el interés público. Hemos pasado del editor que decidía qué era noticia al algoritmo invisible, que decide qué noticia llega a quién, cuándo y en qué contexto. Y a diferencia del editor, el algoritmo no rinde cuentas, no tiene nombre, no puede ser interpelado, no tiene firma. ¿Cuál es el peligro entonces que atraviesa la información hoy día y de la que cada uno de ustedes, periodistas, estudiantes, van a tener que enfrentarse? Es entender que la desinformación opera a través de algoritmos opacos, sombríos, que premian lo más llamativo y no lo más cierto. Los algoritmos que organizan tu feed no buscan informarte, buscan retenerte, y para eso usan el miedo, la indignación, la confirmación de lo que ya crees. No es un error del sistema, es el diseño del sistema. Los buscadores se están convirtiendo en motores de respuesta, que sintetizan y que están filtrando sin citar fuentes, sin contexto. El periodismo siempre tuvo firma, la desinformación nunca. El primer peligro de la información controlada por algoritmo es el sesgo hacia la polarización. Esto está descrito seguramente en todos los textos que ustedes estudian, lo están viendo. El segundo es la construcción de las islas informativas que se oponen a la idea de opinión pública, porque esta insularidad informativa, ese es el término que se está ocupando, genera espacios cerrados dentro de los cuales circula un tipo o perfil de noticias que no circulan en otros espacios, van quedando burbujas. Y esto tiende a reforzar visiones de mundo autorreferentes, limitando drásticamente la exposición de ideas diferentes. Es el famoso filtro de burbuja que prioriza el tipo de noticias que el algoritmo cree que nos interesa, generando cámaras de eco donde solo escuchamos lo que nos gusta. Hay algunos datos que son importantes de tener para entender cómo el ecosistema informativo se empieza a romper, a craquelar. Uno, por ejemplo, el tráfico de búsquedas orgánicas de Google hacia medios cayó en un 33% en solo un año. Fue reemplazado por respuestas automáticas de la inteligencia artificial, que no pagan los medios por derechos de autor, que esa es otra discusión abierta también. Facebook, por su parte, derivó un 43% menos de tráfico a medios de comunicación en 3 años. Y para no hacerle toda la cifra, que son muchas, el porcentaje de personas que hoy evita consumir noticias aumentó en un 30% desde el año 2017. Con ese panorama se van a encontrar ustedes cuando se gradúen. El problema no es la falta de información, es la sobreabundancia de información diseñada para confundir. ¿Y para qué hablar de la que esta aparente sobreabundancia gratuita de noticias está ocultando un drama para la prensa tradicional? Lo pueden decir acá también los otros expositores. Me refiero a la torta publicitaria que reciben los medios escritos, los diarios. Cayó de 20% a un 2,4% en 10 años. Se trata de números verdaderamente catastróficos para la prensa, fundamentalmente para la prensa escrita. ¿Y qué hace el periodismo frente a todo esto? Para no hacer solamente una mirada oscura. La respuesta del Reuters Institute es bastante clara. Dice, los medios que van a sobrevivir son los que apuesten por la inteligencia artificial, por lo que la inteligencia no pueda replicar, por lo que la inteligencia artificial no pueda hacer. Investigación original, trabajo en terreno, cobertura en terreno, reportes con firma, con nombre y apellido y con riesgo asumido. Mi propia respuesta es menos académica y es más vital. Amor por el periodismo bien hecho, pautas bien estructuradas, enfoques centrados en las audiencias, decir verdades aunque duelan. Sobre los algoritmos y el consumo digital, yo diría que tenemos que encontrar la manera de exigir en las redes sociales mayor transparencia algorítmica. Este es un debate en curso respecto de cómo se tiene que filtrar y darle contornos también a eso. Pero me parece importante para ustedes de señalar que lo más importante de un periodismo bien hecho es un periodismo que funcione como un contrapoder activo. El periodismo no puede ser solo proveedor de contenidos para plataformas ajenas. Necesita recuperar la iniciativa con modelos de distribución propios, con alianzas, con investigación sobre los propios algoritmos. Es decir, el desafío no es solamente tecnológico, es político, es pedagógico, es periodístico y es humano, en definitiva.
Necesitamos regulación con dientes, alfabetización crítica desde la escuela, infraestructuras de información que no dependan de un solo actor. Hoy, ustedes, estudiantes de periodismo, salen al mundo en el momento en que más importa saber distinguir una noticia de un anzuelo, una fuente de un bot, un argumento de una manipulación. Muchas gracias, Claudia. Gracias por ceñirse al tiempo también. Aplausos espontáneos. Perfecto, perfecto, perfecto. Seguimos con Patricio. Adelante. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Dejó poco espacio la Claudia para ser novedoso. Voy a partir con algo distinto entonces. Me tocó interactuar harto con don José María de Santes. Entonces les voy a contar dos anécdotas para que vean cómo era el personaje. Yo haber tenido 30 por ahí y me mandaron de la universidad a buscarlo, no lo conocía. Me dijeron, pásalo a buscar a las 7:30 de la mañana en un hotel en Vitacura. Y yo vivía y vivo en Talagante, entonces tenía una camioneta, era pleno invierno, una camioneta ese día muy embarrada. En la recepción del hotel me dijeron, el señor que está sentado ahí, que yo encontré que era muy anciano, pero bueno, siempre lo vi como de la misma edad. Ya le ayudé a subirse a la camioneta, llegamos a la universidad, no me acuerdo qué es lo que iba él, y después tuvimos una reunión, entonces me dijo, yo estaba empezando a ser profesor ya jornada completa, y me dice, yo voy a hacer un comentario, me dice, ¿usted cree que ese vehículo es adecuado para un académico? Me dije, pero es que vivo en el campo. Sí, pero es raro un profesor, me dice, en una camioneta tan embarrada. Y después hice un curso con él, mientras estaba haciendo el doctorado, hice un curso que hacía que era cómo escribir una tesis doctoral. Porque don José María hizo 2 tesis doctorales. Primero obtuvo el doctorado en Derecho, y después cuando en España se crearon las facultades de comunicación y surgieron los doctorados en comunicación, hizo el doctorado en comunicación. Entonces ese curso empezaba, decía, hay 2 formas de escribir una tesis doctoral, dice. La primera, yo me senté en el escritorio y escribí. La segunda, dice, ya estaba casado y tenía hijos, entonces se sentaba, esto era una sala como esta, estaba sentado él adelante, decía. La segunda la escribía así, con un niño ahí, al que yo le hacía caballitos mientras yo escribía la tesis. Y después empezaba a explicar cómo, pero era un personaje muy, muy especial. Así que yo voy a hacer algunas referencias al pensamiento de él. Decía la Claudia que estamos en una época paradójica, ¿verdad? Nunca había habido tanta información en el mundo, pero nunca había existido la duda de si estamos realmente bien informados. O sea, hay más información, pero hay mucha desinformación. Por tanto, no porque haya más, estamos mejor informados. Si uno lee la biografía de Steve Jobs, la idea de Jobs era cambiar el mundo, hacer una revolución cultural. Él era una revolución cultural, ¿verdad? Iba a la universidad patapelá, una época le dio solo por comer manzana, por algo le puso hacia la empresa. Después cuando le dio cáncer no hizo tratamientos tradicionales. Y lo que quería Jobs era democratizar el conocimiento, y por eso inventa en el fondo el iPhone. Y con eso él quería ampliar la libertad de expresión, y eso es lo que logró, ¿verdad? Las aplicaciones, las redes sociales, y que hubiera más voces en el debate público, en el espacio público, todos tuvieran una voz. Y en el fondo hoy día, cuando uno dice hay acceso a tanta información, bueno, la libertad de expresión hoy día es ilimitada. Todos podemos expresarnos en un medio público, podríamos decir. Pero lo que yo no sé si Jobs alcanzó a visualizar eran los riesgos que iba a tener esta revolución que él planteaba. Porque hoy día vemos
podríamos decir, tres grandes riesgos. Uno, la concentración, y algo dijo la Claudia, la concentración del poder comunicacional en unas poquitas grandes empresas tecnológicas. Si ustedes hubieran mirado las 10 empresas más grandes del mundo hace unos años atrás, habrían visto que entre ellas habían principalmente petroleras. Y hoy día, salvo creo que hay una petrolera entre las 10, las demás son tecnológicas. Y si uno suma los números de esas empresas, son como 5 veces el tamaño de Alemania o del PIB alemán. O sea, tienen un poder gigantesco, económico y tecnológico. Un segundo riesgo es, que decía también Claudia, la manipulación que hacen los algoritmos del contenido. Y un tercer riesgo, me parece, es la dificultad que tenemos hoy día para distinguir la información, la opinión, la propaganda, la desinformación. Cada día va a ser más difícil distinguir la realidad de lo artificial. Los expertos en inteligencia artificial dicen que de aquí a un año más se va a haber perfeccionado tanto la inteligencia artificial en materia de imagen que cada día nos va a costar más saber si lo que estamos viendo es una persona, es un rostro humano, o es un personaje creado por la inteligencia artificial. De hecho, yo en TVN estoy promoviendo, todavía no logro, vamos de a poco, que las noticias, los conductores, cada día sean enfocados más de cerca, para que la gente perciba que es un rostro humano el que está hablando. Todavía está un poco la moda, se han visto que una pantalla semicircular y está en cuerpo entero. Yo digo, vamos cada día acercando más a un close-up, que la gente vea, porque cada día va a ser más difícil distinguir esto. ¿Esto es real o está creado? Y frente a ese escenario, resulta valioso volver a las enseñanzas de DeSantis. Podríamos decir que él tempranamente comprendió que la información no era simplemente una mercancía en el fondo, ni un instrumento de poder, sino que un auténtico derecho humano. Y ahí hay que hacer un pequeño alcance porque se plantea el derecho a la información. Hubo una época en que se discutía si era derecho de información, derecho a la información, pero todos los derechos tienen algún límite, porque al pensar que el derecho no tiene límite, el derecho a la información no es real. Hay información a la que no tenemos derecho los ciudadanos. La de seguridad nacional, por ejemplo, no tenemos derecho, etc. Entonces, ahí hay un matiz con el que hay que siempre manejarse bien del derecho a la información. Para DeSantis, el sujeto central de la información, de la comunicación, no era el periodista, no eran los medios, no era el Estado, sino que el centro era la persona. Por lo tanto, giraba al mirar un poco la tradición en este tema. Y por lo tanto, se distingue de la libertad de emitir mensajes, sino que se mira desde el derecho que tienen todos de recibir información que sea veraz y que sea relevante. Y esto lo distingo con lo que decía antes, sobre la credibilidad de la información que recibimos, porque en el fondo la información veraz y relevante es la que nos permite tomar decisiones. Y uno toma decisiones a partir de información desde el minuto en que se levanta. Uno, como yo no vivo cerca, parto poniendo radio y televisión para saber si hay un accidente, si hay un taco, etcétera. Y empiezo a tomar decisiones de cómo voy a circular por la ciudad, si las estaciones del metro están funcionando en la línea que necesito. Estoy tomando decisiones a partir de que esa información sea veraz, porque si me dice que la línea no está funcionando y a lo mejor
falso, porque la veo en una red social, mi decisión parte mal tomada. Otro aspecto es que la información no existe para servir a los poderes políticos, ni económicos, ni tecnológicos, y ahí es donde entra esta preocupación, ¿verdad?, del poder de las tecnológicas, sino que la información es para servir a la libertad de las personas. Y esta idea, que antiguamente no se planteaba, uno podría decir que sigue siendo revolucionaria en los tiempos que estamos viviendo. Durante décadas se discutía sobre la libertad de prensa. Ya la palabra prensa queda un poco reductiva. Hoy día uno vuelve a mirar esto, pero la pregunta es distinta, es el derecho del ciudadano a estar informado en un ecosistema donde gran parte de la información que recibe ya no es seleccionada por periodistas, sino, como decía Claudia, por algoritmos. Y los algoritmos tienen el sesgo del que los creó, igual que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, hay alguien que hizo el programa y decidió en qué fuentes iba a sacar la información esa inteligencia artificial. Hagan un ejercicio elemental de preguntarles cosas políticas a la inteligencia artificial y van a descubrir inmediatamente si es de derecha o de izquierda. Pregúntenle, un ejercicio que yo ya hice hace un par de años con ChatGPT. Cuando partió ChatGPT me hice una lista de gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda y le hice la misma pregunta, le dice, dame tu evaluación de cómo es el gobierno de Chávez, de Maduro, etcétera, después de Trump. Y la inteligencia artificial me tiró muy buenas opiniones en un sentido y muy malas opiniones en otro. Entonces hay un sesgo, hay alguien que programó eso y que determinó las fuentes de información. Y hoy día esa decisión la toma el algoritmo, no hay un periodista en las redes sociales que haga esa información. Por lo tanto, lo que antes decidían los editores, de qué noticias iban a llegar al público, ahora esa selección es un sistema automatizado. Y el funcionamiento lo desconocemos, es lo menos transparente que existe. La inteligencia artificial se ha puesto un poquito más transparente, ahora te pone la fuente. Ahora vamos a esperar que nos pague por la fuente. No, el Mercurio ya llegó a acuerdo con Google, creo. ¿No? Nosotros demandamos a Google hace un mes atrás. Los 4 canales de televisión demandamos a Google, demanda que ya fue acogida en el Tribunal de la Libre Competencia por efectivamente usar nuestros contenidos periodísticos gratuitamente. Entonces, pero es un funcionamiento que, como decía, es bastante opaco. Uno ve las plataformas digitales, los motores de búsqueda, las redes sociales determinan qué es lo que vamos a ver, qué dejamos de ver, y determinan bastante cuánto tiempo dedicamos a cada contenido. Si estudian un poquito TikTok, van a ver cómo TikTok tiene estrategias para hacerlo adictivo, y que uno no pueda parar de... por lo tanto, los algoritmos no son neutrales. Están diseñados para eso, para maximizar la atención, para maximizar la permanencia que tengamos en esas redes sociales, la interacción, los comentarios, etcétera. Y por eso muchas veces, como decía Claudia, privilegian aquello que genera indignación, que despierta más emociones, que generan conflictos, por sobre aquello que es más relevante, para que las personas entiendan, comprendan lo que está pasando en el mundo, la realidad. Entonces, la lógica de los medios, del interés público, el algoritmo la reemplaza bastante por la lógica de la rentabilidad de la atención, en el fondo. Capturar la atención, y para el avisador esto es muy atractivo, porque le digo con una precisión que los medios no tienen,
de poder decir si tengo a tal persona en este momento mirando este contenido. Antiguamente el problema se pensaba siempre en la censura, es decir, en quién no se impide hablar. Ahora el problema es quién está decidiendo lo que los demás pueden conocer en el fondo. Una mirada completamente al revés de lo que nos preocupaba antes. Hoy día podríamos decir, y esto pasaba antes, y esa era la preocupación en la democracia, era que a uno le prohibieran la información en el fondo, la libertad de expresión. Y hoy día uno piensa, no se necesita prohibir una información para hacerla desaparecer. Basta con que el algoritmo deje de mostrarla nomás. Por lo tanto, una noticia falsa puede alcanzar millones de personas simplemente porque el sistema la considera atractiva para la interacción, y empezamos a enganchar todos. Por lo tanto, la amenaza a la libertad de información cambió. Antes la preocupación era lo que se podía emitir, hoy día da lo mismo, que emitan el que quiera, el algoritmo se encarga de hacerlo desaparecer si no es del gusto del programador de ese algoritmo. Entonces, ese riesgo histórico que venía de la censura política, hoy día ya pierde fuerza, y tenemos fenómenos mucho más sutiles en el fondo. El algoritmo nos hace invisibles, puede extremar los contenidos, personalizándolos directo a ciertas personas, ¿verdad? Y ya lo vimos sobre todo en la campaña del Brexit en Inglaterra, con Cambridge Analytica, en que Facebook no hizo nada, siendo que una empresa tuvo acceso a toda su base de datos. La fragmentación de las audiencias que genera esto. Históricamente el rol de los medios era encontrar o generar los puntos comunes en la sociedad. Si han estudiado la espiral del silencio, que apunta precisamente a que las personas no queremos quedar aislados, sino que queremos poder llegar y tener puntos de conversación con nuestros amigos, etcétera. Las redes sociales y el algoritmo hoy día fragmenta de tal forma que a lo mejor yo no tengo nada que conversar porque no tengo nada en común. Consumí contenidos completamente distintos que los que me rodean. Todo esto genera un problema y un desafío para la democracia, y ahí yo creo que entran el rol que tenemos los medios de comunicación tradicionales. Certificar la veracidad de los contenidos. Eso yo creo que es el rol futuro que tenemos los medios. En mi caso, un medio público me parece que es aún más importante cumplir ese rol. Que el día de mañana, cuando la inteligencia artificial no nos permita distinguir directamente qué es lo que es verdad y qué es lo que no, la gente sepa que en ciertos medios le van a decir, ¿sabe qué? Esto se está por verificar en el fondo, sobre todo cuando la cosa es muy viral. Ahí vuelvo a DeSantis, que sostenía que informar era una forma de servicio en el fondo. No solamente transmitir datos, sino contribuir al desarrollo de una ciudadanía libre y responsable. Por lo tanto, el rol de los medios no es competir por más clics o por audiencia, sino que yo creo que por ofrecer criterios que permitan comprender la realidad, saber qué es lo que es verdad y qué es lo que es falso. De ahí que el debate sobre los algoritmos me parece que no es solamente tecnológico, sino que es ante todo un tema ético. Y ahí hay que ir a la última encíclica o a la primera encíclica del actual Papa, ¿verdad?, en que propone precisamente esta mirada de la inteligencia artificial.
poniendo en el centro, como hacía de antes, a la persona, en este caso a la dignidad de la persona, ¿ah? Y la mirada ética del funcionamiento de la inteligencia artificial, ¿ya? Porque alguien está controlando el flujo de información, ¿ah? Y tiene alguna finalidad. Por de pronto la rentabilidad, pero a lo mejor la rentabilidad lo hace hacer cosas que no consideran aspectos ni éticos ni democráticos. Yo creo que ahí la mirada del Papa es interesante porque las plataformas digitales no pueden considerarse únicamente como empresas, ¿eh? Que distribuyen contenidos como lo hacían los medios, o lo hacen los medios tradicionales, sino que tienen que cumplir una función pública. Los medios tradicionales siempre se consideró que tenían una función pública, y que tenían una función pública de relevancia respecto a la vida democrática. Por lo tanto, para ellos tiene que regir este mismo criterio. No puede decir uno, bueno, es una empresa y un dueño y listo. Sino que las características de esa empresa la hacen distinta a la empresa común y corriente, de algunos productos y servicios. Exige transparencia, que hoy día no tenemos, rendición de cuentas, y una reflexión profunda sobre la protección de la libertad de información en este siglo. Decía que don José María enseñó mucho esto del fundamento último de la dignidad humana, era el fundamento de la información. Y uno podría decir, bueno, sigue siendo una brújula imprescindible en la era digital. No sé cómo ando de tiempo. On time. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, Patricio. Vamos con Álvaro. ¿Funciona el...? ¿Aló? Ahí sí. Perfecto. Bueno, buenos días. Creo que estamos, muchas gracias a la Universidad del Desarrollo por la invitación sobre un tema tan relevante, del cual sabemos tan poco, cómo va, qué es lo que va a pasar, y tan amplio, la información como derecho, y el tema de las empresas tecnológicas, el algoritmo, es tan amplio, tiene tantas entradas que lo mejor que quizás puedo dar alguna idea suelta para provocar el debate. Mis antecesores ya han dicho más que suficiente, así que algunas ideas sueltas que luego me representan solo a mí. Primero, entender que las noticias falsas, los rumores, los meros rumores, lo que hoy día llamamos fake news, no es algo de ahora. Ha tenido impacto a lo largo de la historia de los principales eventos. Ahora tiene un aspecto distinto, que ya algo se ha dicho, pero las fake news o las noticias falsas han tenido un papel relevante en la historia y por ejemplo, estaba leyendo, terminé de leer hace poco un libro nuevo que se llama Rasputin y las caídas de los Romanov, de Anthony Viders, que se los recomiendo, que ahí da cuenta del valor, de la importancia que tuvieron las fake news para la caída del régimen zarista. Particularmente el rumor que era de esa época era que la zarina tenía un romance con Rasputín, y que Rasputín además, este fue bien malicioso, todo indica que no fue verdad, que habría abusado también de los hijos del zar. Ya, perfecto. A los hijos del zar que habrían entrado a la pieza, etcétera. Ambas cosas falsas.
por lo menos de lo que se sabe. Ahí funcionaba una especie de memes, que eran dibujos casi pornográficos, que se pegaban en distintas partes, que tenían un poder devastador porque llegaban incluso a personas que no sabían, eran analfabetas, el alfabetismo era muy alto, y tuvo un papel devastador en la caída del régimen, con otras situaciones, pero el libro pone en evidencia de cómo esos rumores contribuyeron a caer el régimen. En evento probablemente de los más importantes de los últimos siglos, que es la Revolución Rusa. Lo mismo con la Revolución Francesa. Las fake news respecto a, fundamentalmente a María Antonieta, tuvieron también un papel devastador en la imagen de la monarquía y en su posterior caída. Fundamentalmente esta imagen se llamaba la austriaca, que en alemán se hace un juego de palabras entre austriaca y perra, así como de prostituta. En el fondo se le consideraba que era una depravada sexual. También estos dibujos así pornográficos servían para desprestigiarla. Lo mismo ocurría respecto, se la acusaba de ser también excesivamente gastadora, de preocuparse de las necesidades. Hubo un episodio muy conocido y muy tratado, que es el episodio de del collar, donde ella fue víctima de un fraude, pero ella terminó asumiendo de cara a la ciudadanía los costos de ese episodio. Ahora, es difícil de saber qué papel al final, si fue decisivo o no decisivo, pero todos están de acuerdo que tuvo un papel muy relevante. Lo mismo que, por ejemplo, más recientemente, respecto al régimen nazi, a la fortaleza, logró instalar una fake news, que es que, en muchas fake news, pero fundamentalmente que los judíos eran responsables de los problemas económicos de Alemania. Esa fake news fue devastadora también para la imagen, obviamente, de los judíos, pero también para que ellos puedan consolidar su poder. Por tanto, todos episodios muy relevantes donde las fake news tuvieron un papel, en algunos casos puede ser decisivo, pero de luego muy, muy importante. ¿Qué ha pasado ahora? Porque ¿qué hace la situación distinta? Primero es que antes había una cierta centralización de la desinformación. Habitualmente o era un medio de comunicación, un grupo de personas. Hoy día las fake news están descentralizadas, o sea, cualquiera puede hacerlo, cualquiera lo hace, y a veces se provocan, se distribuyen sin saber que lo que se está diciendo es falso. Esto es otro tema de debate que quiero plantearlo. A mí me sorprende mucho cómo la gente tiene le asigna menos valor a la verdad de lo que uno quisiera suponer. La gente toma se informa y adquiere una información no basado necesariamente sobre el raciocinio. Y esto lo han aprovechado las redes. Priman a veces criterios mucho más subjetivos, más sentimentales, más la pertenencia al grupo, que otro tipo de factores. La gente también tiene como, no es que le guste la mentira, pero muestra necesariamente es un desinterés por la verdad, porque la verdad a veces tiene costos. Saber algo significa tomar decisiones que ponen en juego lo que es tu estructura. Lo más fácil es buscar una verdad que más le acomode. Y en eso las redes han sido muy, muy, muy exitosos en aprovechar esa situación. Pero las diferencias, otra diferencia, antes tenían un alcance local las fake news. Hoy día tienen un alcance global. Antes eran masivas, si bien eran locales, eran destinadas a un grupo de personas amplio. Hoy día las fake news pueden estar, por el logaritmo, dirigidas, personalmente dirigidas. Y pueden haber muchas mentiras circulando a la vez
y a cada una persona le llega. Luego, si uno socialmente a mí me toca juntarme con amigos y personas, y cada uno me cuenta una fake news distinta, que ellos creen muchas veces que son verdaderas. Eso marca una diferencia brutal de lo que son los medios tradicionales. Sobre todo estoy pensando en el diario. El diario es un diario que trata de llevar todas las noticias que se consideran más relevantes e incluso aquellas que incomodan a nuestros lectores, porque se considera que esto debe saberlo. O sea, noticias que son incómodas para lectores de Mercurio, si es relevante, tiene que ir. Y eso, en cambio, en las redes sociales uno puede transitar sin recibir o sin hacerle caso a noticias que no me interesan, que me provocan rechazo. Y todo esto, esta situación de mentiras que circulan, como se ha dicho, han demostrado muchos estudios que las noticias falsas circulan más rápido que las noticias verdaderas, que las opiniones más extremas circulan menos que las otras, por lo tanto la polarización es lo que gana. Todo esto ha provocado hoy en día un verdadero terremoto sobre el debate público. El debate público en general, que yo lo he visto y lo he en los medios y uno lo resiente. A mí me tocó ahora, porque llegó a mis manos, tengo todos los debates en televisión del plebiscito de 1988 en Chile y del año siguiente, del 88 y 89. Me di una lata de escucharlos completos. Ver eso y compararlo con el debate de hoy día es otro mundo. Es otro mundo. Probablemente el 88 y el 89 debe haber sido el momento de mayor polarización, de mayores diferencias entre los sectores. Donde habían temas esenciales que se estaban discutiendo, democracia, derechos humanos, etc. Pero uno mira los debates y los compara con hoy día y es otro mundo, porque no estaba permitido el populismo, salirse de la respuesta. Si te preguntaban algo, tú tenías que contestar aquello que te están diciendo, aquello que te están preguntando, y dar argumentos de por qué tu posición era mejor que la otra, puedan ser mejores o peores. Hoy día, probablemente lo que yo veo en televisión, en los debates públicos, cuesta mucho que una pregunta centrar en el debate en serio. Es muy fácil irse por el lado, buscar la consigna, y yo creo que en eso en esta, que como se dinamitó, es una opción bastante dura, pero es el debate político. Yo creo que las redes han tenido un papel muy importante, porque muchas veces están pensando en las reacciones que van a tener sus opiniones en las redes sociales que en el mismo que tratar de convencer al otro. Por tanto, las nuevas tecnologías no crearon las noticias falsas, sino que de cierta forma uno puede decir que las industrializaron. Y la hicieron además que operara automáticamente. Esta idea de que, está bien, alguien crea el logaritmo, pero al final son las propias personas los que la hacen circular de una forma y eligen qué noticias les gusta. Y en el final es un sistema que corre automáticamente. Ahora, recién estaba leyendo un libro que lo recomiendo, no porque comparta el contenido, sino porque para ver lo que está pensando uno de Peter Thiel, que es uno de los dueños de estos gigantes tecnológicos, se llama De 0 a 1, consejos para startups o cómo inventar el futuro. Y es sorprendente porque da cuenta y justifica cómo las empresas tecnológicas tienen que optar por ser monopólicas. Monopólicas no a través de protecciones legales, no a través de imposiciones, sino tomarse el mercado, o sea, producir un adelanto tecnológico
tan relevante respecto a sus competidores que no haya competencia, ¿no? La tesis de él, y otros así lo plantean, que el capitalismo y competencia son antagónicos, ¿no? Que solo el monopolio permite a las empresas desarrollar, ser exitosas y desarrollar en el futuro los proyectos. Es súper provocador el tema, como ustedes pueden imaginar, porque ellos consideran que deben estar pensando en el consumidor, y esta asegura la mejor manera de enfrentar esa situación. Ustedes pueden imaginarse que para los medios tradicionales, los medios de comunicación, todo esto es muy relevante, es peligroso, ¿eh? Da cuenta de la situación en que estamos, en la difícil situación en que están los medios de comunicación, frente a empresas que, por definición, porque ellos, muchas de ellas, se pretenden ser monopólicas, y que concentran, por ejemplo, lo han dicho, concentran la publicidad, que era el principal ingreso de los medios de comunicación, casi. Hoy día los medios de comunicación están apostando, por lo menos la prensa escrita, por tener sistemas de suscripciones, pero ha sido muy difícil reemplazar todavía lo que es la publicidad. De luego, la principal empresa periodística, por ejemplo, de diario, que es, por ejemplo, el New York Times, que ha logrado mantener un equipo muy fuerte, pero sus ingresos fundamentalmente están en parte importante por lo que se llama el cooking o el puzzle, ¿cómo se llama? El sistema de puzzle, que de eso gana mucha plata y le permite en parte financiar todas sus grandes redacciones. Entonces, para los medios de comunicación, enfrentarse a estas grandes tecnológicas es una tarea titánica, y me encantaría ser muy optimista, pero es difícil ser optimista, ¿eh? Yo quiero ser optimista, pero es difícil ser optimista frente a una situación en la que estamos. Estaba leyendo algunas cosas, obviamente obtenidas de algunos papers por inteligencia artificial, de unos estudios todavía incipientes, diciendo que cuando llega a tal grado la desinformación, que ya está llegando a un nivel altísimo, que va a ser cada vez más difícil distinguir en lo que es verdadero o lo que es falso, precisamente por los videos, por los audios, por la manipulación de la propia información. Eso podría abrir un espacio para los medios tradicionales, porque ya la gente al final no va a creer en nada, en los medios tradicionales de poder informarse. Pero no hay ninguna garantía de que eso sea así, y ese es unos desafíos. Ahora, a los jóvenes, a ustedes, lo único que yo les podría sugerir, nosotros ya somos más viejos, venimos de un mundo donde probablemente el diario llegaba a las casas y todo el mundo los leía y conversaba lo que pasaba. En mi casa llegaban todos los diarios, todas las revistas, y yo desde chico ya estaba con información de lo que pasaba. Veíamos televisión mucho más de lo que se ve ahora, uno se informaba completamente del noticiario. Hoy día los alumnos los jóvenes pueden pasar de los diarios, pueden pasar también de los noticiarios. Yo creo que ustedes son los que tienen los jóvenes como la única salida, es decir, o ustedes van a ser manipulados por todas las redes sociales, por la información en general, o ustedes van a aprovechar esta tecnología en su favor. Y para eso, la recomendación es muy sencilla nomás, ¿no? Tienen que tener un juicio propio que se forma por la lectura, por el conocimiento de la historia de Chile, historia universal, por saber escribir, por tener un pensamiento propio. Y eso es lo único que te permite tú aprovechar las tecnologías de la información. Porque las tecnologías de información, si alguien no sabe, va a ser moldeable. A mí me pasa, por ejemplo, que las tecnologías de información yo trato de usarla de acuerdo a mis argumentos. O sea, yo digo, mira, quiero decir esto, quiero pensar algo, quiero tal cosa, dame ese argumento, y en eso funciona perfecto. Me dan muy buenos argumentos
para sustentar, pero una decisión que uno ya tiene tomada. A veces, si uno no sabe, uno puede preguntar una cosa particular, pero la posibilidad de manipular frente a personas que no tienen un fondo cultural, que se hace, yo creo que por la lectura, es muy fácil. Yo creo que en eso las facultades de las universidades tienen mucho que ayudar, pero al final es un trabajo personal. Eso por mientras, no quiero manipular. Muchas gracias, Álvaro. A los alumnos que están aquí presentes en la sala, por favor, háganos una seña para poder entregarles el micrófono cuando quieran hacer alguna pregunta. Vamos a partir con una pregunta que nos enviaron desde Concepción, es de la alumna Daira Zurita. Se vincula con lo planteado recién por Álvaro, pero pueden contestar cualquiera o todos de nuestros panelistas. Dice, ¿cómo hablar sobre derecho a la información y sobre enfoque hacia las audiencias cuando estas audiencias muestran deliberadamente a veces no querer estar informadas? En mi experiencia periodística, quizás más que académica, todos los tiempos del periodismo, yo vengo ejerciendo periodismo hace mucho tiempo, yo estudié periodismo en Argentina, y frente a la sociedad que nos toca enfrentar cada tiempo, se va a encontrar con personas que no quieren creer, que no les importa. Efectivamente, hoy día tenemos una batalla importante, y yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro, que en ustedes recae una responsabilidad gigante y una responsabilidad dificilísima. Que tiene que ver con atraer a esa opinión pública, a cada persona a entender que la información que tú le estás entregando es una información de calidad, depurada. Esa es la razón por la cual el New York Times, al que tú hacías mención, comenzó hace 15 años atrás a hacer toda una reinvención. Hay un libro al respecto que se los recomiendo, en el cual dice cómo nos sostenemos para poder mantener y resguardar la calidad de nuestra información y mantener, por lo tanto, activo la comunidad de lectores, de lectores, no electores, de lectores que el New York Times siempre ha tenido. Entonces, ¿cómo uno convence a la ciudadanía de que es más importante informarse a través de lo que ustedes van a escribir en un medio escrito o en lo que van a decir en un programa de televisión o en su reporteo en la radio, que la información que ustedes tengan sea tan fuerte, tan poderosa, a través de la curiosidad, más que uno tiene que tener el rigor periodístico, que puede contrarrestar lo que esa persona leyó en Facebook. No sé si les pasó, pero la campaña presidencial reciente, que fueron muy intensas, uno se encontraba con personas que no son hiperinformadas y te rebatían intensamente un punto, pero que lo habían leído en Facebook. Y uno era periodista y le decía, pero es que eso es totalmente mentira. Entonces, la discusión hoy día es mucho más dura. Yo creo que solo tiene el resorte de la curiosidad que ustedes tengan y reporten, el trabajo en terreno, porque esto no puede ser solo a través del computador, sino usted con la inteligencia artificial van perdidos, y el rigor periodístico. Yo creo que es la única manera de ir dando vuelta a esa batalla. Sí. ¿Todos contestamos lo mismo? Yo creo que toda la gente quiere informarse, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en las encuestas o cosas así, se piensa en información política. Dice, no, es que a la gente no le interesa la política. Pero yo soy fanático de la televisión, y tengo el rating online en el teléfono y por lo tanto veo televisión viendo el comportamiento de las personas. Y si ustedes miran en Chile, tenemos un consumo de televisión sobre las 3 horas diarias, pero además, tipo 8:30 de la noche, el rating se dispara y supera los 5 millones de personas mirando televisión. Y es la hora en que van a empezar las noticias, etcétera. Y después en el prime, obviamente, hay por lejos sobre 5 millones. Por lo tanto, la gente se quiere informar. Lo que pasa es que no le interesan a lo mejor los temas que nos gustaría que le interesara desde la mirada, no sé, periodística, etcétera.
La semana pasada nosotros, en general en el matinal nos va mal, estamos en cuarto lugar todos los días. Hay una discusión ahí de comportamiento del consumidor que no voy a entrar, sobre en qué canal apagaron, la gente prende, pero bueno. Pero por otro lado, el martes pasado estuvimos por muchas horas en el primer lugar del matinal, con un solo tema: 2 burros que caminaban por una calle de Maipú, sueltos. ¿Y qué pasaba con los burros? Los burros se pararon frente a la casa de una abogada que tenía un letrero afuera que atendía juicios de distinto tipo, etc. Entonces hablaba la abogada. Y habían, si desglosábamos, nosotros teníamos 500.000 personas en ese minuto mirando los 2 burros que caminaban por la calle y que nadie sabía de quién eran. O sea, si hay 500.000 mirando, quieren informarse de qué va a pasar con el burro. A lo mejor no es el tema que a uno le gustaría, porque siempre estamos pensando que la gente se informe, pero la gente se informa, y la gente se informa para las decisiones que va a tomar. Porque o va a arrendar una casa, o la va a comprar, o como les decía antes, va a decidir si me voy en metro, o si me subo a una micro, o si me voy en auto, etcétera. O sea, la gente en eso está informada. Entonces, y lo que puede cambiar es la fuente de la información. Pero el interés por informarse yo creo que siempre existe. Y es cosa de ver los programas de farándula. La gente siempre quiere saber lo que le pasa a alguien. Ya sea la vida de Rasputín, o de... No voy a nombrar ningún personaje de farándula. Me gusta mucho. A ver, no, solo otro punto, que no sé si está muy referido a la pregunta, pero en relación con el debate público, donde se ha visto como un deterioro, que yo creo que en algo ha ayudado en eso también las redes sociales, es provocar como la indignación, es lo que se llama la indignación moral por el argumento de otro. Como la idea no se trata muchas veces de debatir un punto donde se tiene legítima diferencia, sino tratar de descalificar al otro y presentarse como como el que plantea de tal cosa como una superioridad moral. Así el debate se hace imposible, en general. Esta idea como de dividir la sociedad, que está muy marcado en el debate público, sobre todo en redes sociales, entre buenos y malos, no entre la persona que puede o tener o no la razón, sino entre buenos y malos, es absurdo. Y eso provoca que al final no se termine debatiendo de verdad. Y es más, muchas personas que no están participando en el debate se meten al debate tratando de por esta vía mostrar su pureza frente a su tribu. Eso yo creo que ha ido aumentando y cada vez se cierra en el último tiempo, y cada vez uno encuentra menos espacio de un debate justo donde uno pueda formarse su opinión. Lo otro es que la verdad es a veces muy compleja, está lleno de matices. Lo que provocan las redes sociales es la simpleza a veces de la respuesta. En eso y probablemente es como si las cosas fueran blanco y negro. Como mi experiencia como periodista, cuando hay un título muy bueno, que es perfecto, que calza perfecto, hoy desconfía de eso, porque las cosas siempre tienen matices, o suelen tener matices y contextos. No, esa cosa así tan obvia, oye, no, que dijo tal cosa, y eso significa, no, está bien, pero veamos la realidad, las cosas son más difíciles. Y lo que te ofrecen a veces las redes sociales es una respuesta de blanco y negro, de este es bueno, este es malo, que es muy fácil, es fácil alinearse, pero al final tú no llegas a la verdad con eso. Yo quería agregar una cosita, porque estamos poniendo el foco todo en redes sociales, en la polarización que se genera, y tiene que ver algo con que a ustedes les va a tocar también ejercer. Esta traducción de las redes sociales encarna en personas. Y a ustedes les va a tocar salir a reportear y entrevistar personas. Hoy día los periodistas se exponen a que una figura como Donald Trump, llamémosle acá, lo podemos ver cualquier otro político, los va a ningunear, los va a tratar mal.
Por lo tanto, hay que empezar a conceptualizar y a encarnar una manera de enfrentar, porque esta polarización también se encarna en este caso yo hablo de los dirigentes políticos porque yo hago más que nada periodismo político, pero les va a pasar con el amplio, deportistas, o sea, el periodismo que ustedes quieran ejercer. Hay que estar muy atentos porque eso cambió. Hoy día grandes figuras, no solamente Donald Trump, han ido alimentando una desconfianza y un malestar en contra de los periodistas. Yo no quiero hacer de esto una defensa gremialista porque de verdad que no, creo que es un dato para tener sobre la causa, porque ustedes pueden llegar a reportear con toda la verdad, pero si se encuentran frente con un presidente, con un senador, con un diputado, con un empresario, con un doctor, con el que sea, que los tratan mal, a veces uno no sabe mucho cómo reaccionar y se inseguriza. ¿Y qué es lo que te permite no insegurizarte e ir con tu verdad? La preparación y la acuciosidad y el rigor con que uno se prepara para ejercer el periodismo. Más como un oficio que como una profesión, así lo digo yo. Gracias, Claudia. Tenemos una pregunta del público. Si se presentan, por favor, y la pregunta. Soy Francisca Jaras. Como el derecho a la información es fundamental para la toma de decisiones, ¿por qué no se hace nada judicialmente contra los dueños de las redes sociales o de los algoritmos? Debido a que generan sesgos estas redes y además atentan contra nuestro derecho a informarnos correctamente y de manera libre. Señores panelistas. Solo una cosa breve, pero esa discusión está en curso. En la Unión Europea se han presentado requerimientos que permitan hoy día ponerle bordes a esta discusión respecto a cuáles son los derechos que las redes sociales. Esta es una discusión en curso. Lo mismo que han planteado aquí, que ustedes los canales de televisión se reunieron para salir a rebatir a Google, pero ahí es por el robo de la información que tienen. O sea, hay hoy día en curso una discusión al respecto y hay bajadas extraordinarias en ese sentido. El director del New York Times, que señalamos, hace muy poco escribió una carta muy importante en esa misma línea de lo que tú planteas. El debate está en curso, parece que no es tan fácil. No más que aportar que eso. Por un lado está la libertad de expresión y hay formas legales cuando esa libertad de expresión se mal utiliza, pero por el otro lado está lo que decía antes sobre las demandas que están en Estados Unidos, ya se resolvieron en Australia, se está discutiendo en Europa sobre el uso que se hace de la información de los medios, pero eso es un tema de libre competencia en el fondo, ¿no? Eso no va a impedir que circulen mentiras, fake news, etc. Eso va en una discusión en paralelo, son dos discusiones distintas. Claro, hay puntos que... O sea, toda regulación en esto es muy compleja, es muy difícil, hay que mirarla con cuidado. Una cosa es proteger los derechos de autor, donde están los medios, obviamente, que les paguen por el uso de esa información. Eso es muy importante. Yo creo que eso se debería ganar. Ahora, ¿cómo se controla? Eso se hace muy difícil. Otro es obviamente la promoción de la competencia, esas conductas monopólicas. También se debiera hacer. Pero yo quería como también ir o sea, desde el otro lado, por ejemplo, desde el mundo más de los intelectuales que están más cerca, sobre todo al mundo de estas tecnológicas, ellos plantean al revés la situación, ¿no? Yo no sé si ellos plantean, no sé si alguien ha leído, hay un libro que se llama como La Catedral, que le echa la culpa a las universidades, a los intelectuales y a la prensa, a los medios de comunicación tradicionales, precisamente de bloquear la libertad de información. Y lo que vendrían a hacer, estoy diciendo, no estoy de acuerdo con esto, pero estoy diciendo para provocar el debate, la plantean del otro lado, diciendo ellos en el fondo lo que hacen es proteger el poder ya establecido. Ellos todos tienen relaciones con las autoridades para obtener información, son todos parte con matices del mismo mundo. Y lo que viene a hacer
tienen estas plataformas tecnológicas es a democratizar la información. ¿Eh? Y este cuento de, no es el cuento de Orwell, del Ministerio de la Verdad. Sostienen que si el Ministerio de la Verdad se parece a algo, se parece a esa catedral, más que a este sistema abierto. Le digo yo que es súper complicado porque hay un debate ahí, yo no lo comparto, pero lo que sí, la regulación me genera preocupación, si es que está mal hecha. Lo otro es los medios que también, frente a esta situación de la irrupción de las tecnologías de la información y las redes sociales, la inteligencia artificial, ¿cómo han reaccionado? Les ha afectado naturalmente, obviamente, los equipos de redacción, son cada vez más delgados, menos robustos. Y también una tendencia natural ha provocado a los mismos medios de comunicación muchas veces a polarizar, porque eso es lo que tiene, pensando muchas veces con una mentalidad de redes sociales, que eso es lo que tiene tráfico en las redes. De luego los mismos medios siempre se encargan en distribuir sus contenidos en redes sociales, y a veces el que grita más, el que tiene más retweets o más, no sé, ¿cómo se llama ahora? Se comparte más, se ve más. Yo creo que ese no es el camino, pero, porque si no ahí claramente se provoca una confusión. Y en eso la responsabilidad de los medios de mantener su línea es súper relevante, si no lo que hace es confundirse con todo este ruido y en el fondo pierde sentido lo que uno hace. Pero en general los medios de comunicación están en una situación súper compleja. Yo desconozco si otro periodo de la historia está en una situación tan compleja como la hoy en día. El tiempo vuela, pero tenemos... Perdona, quería Sí, solo insistir en algo, porque todo esto está encarnado en personas. La polarización se despliega cuando nos vemos a personas que se enfrentan. La polarización sucede cuando vemos a personas que se disputan. Y esto tiene que ver no solo con la manera en que ustedes como periodistas se van a preparar para enfrentarse a cómo se traduce todo lo que hemos conversado esta mañana en el debate público, sino también frente a nuevas amenazas. El crimen organizado es una amenaza de la cual hoy día nosotros leemos los temas en la prensa, pero si uno mira la región, las primeras víctimas de esto tienen que ver con los periodistas, porque también esa verdad quiere ser oculta. Entonces creo que hoy día en la complejidad de este universo que estamos hablando, la información va a ser más difícil de conseguir. El crimen organizado opera de maneras que nosotros aquí no teníamos ninguna percepción. Hasta ahora lo que conocemos son investigaciones de la Fiscalía y de las PDI. En México, que tienen la mayor cantidad de periodistas muertos por crimen organizado, en Ecuador, en Colombia, es porque son los periodistas los que van tras esa información. Por lo tanto, todo lo que hablamos hoy día desde las redes sociales finalmente son una plataforma, pero hay personas que dirigen esto y se van a tener que enfrentar ustedes como personas a personas. Creo que poner ese punto en lo vivencial es súper relevante también. Gracias, Claudia. María José. Bueno, yo quería complementar un poco lo que habían dicho ustedes y agradecerles sus exposiciones. En la Unión Europea, Fran, el plan de acción, que se llamó el Plan de Acción de la Unión Europea, empezó el 2018 y terminó el 2024 con la Ley de Servicios Digitales y de Mercados Digitales. Estas leyes lo que pretenden en Europa, con un enfoque de libertad de expresión que precisamente tomó también la cátedra de antes pasadas, ¿no? Ese enfoque es un enfoque mucho más profundo el europeo y mucho más orientado hacia la dignidad de la persona y al cuidado de la intimidad. Y por eso esas leyes lo que han pretendido es controlar un poco más a las plataformas respecto a la desinformación, respecto a la protección de datos de carácter personal y respecto a la intimidad y a la privacidad de menores. En cambio, el enfoque norteamericano, en donde están ancladas esta mayor parte de las plataformas, Silicon Valley, ¿no? y toda la parte de California, lo que implica es un enfoque de libertad de expresión mucho más abierto que al parecer, ¿no? Sería un enfoque
en donde el Estado, más que presionar, es dejar, ¿no? Casi salvajemente que la información vuele entre la opinión pública. Entonces, estos enfoques son los que dan o no dan la regulación, ¿no?, que se va a dar en un futuro al respecto. Pero más o menos esas son las dos líneas. Y la pregunta que yo quería hacerles a ustedes un poco para provocar más en el tema de la atención y el desafío de José María de Santos respecto a esto es, ¿cómo se está trabajando hoy en día en los medios en el gran desafío, que en mi opinión es el que va a ser el cambio, que es el valor de la confianza y de la credibilidad de los medios y el rigor que mencionabas tú, Claudia, y los estándares editoriales, el trabajo con los estándares editoriales y con la ética que se traduce en contenidos de calidad para el público, diferenciadores que por tanto dan un valor agregado. Porque el gran problema que tenemos en los medios de comunicación y en las plataformas es la ausencia en los medios, me parece a mí, de la actualización de esos estándares editoriales, de la rendición de cuentas que New York Times en eso estuvo muchos años. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué le estamos dedicando tanto tiempo al burro? ¿Por qué estamos repitiendo en los noticieros tantas veces la misma imagen que tiene harta a la opinión pública? ¿Por qué no estamos centrándonos en contenidos de valor y diferenciadores, que es lo que el público ha ido a buscar también a las redes sociales y también al entorno de Google y todo lo demás que hemos conversado aquí? Entonces, ¿cómo se está trabajando eso? Porque en mi opinión, al menos, ese es el activo de más valor para la supervivencia de los medios. No hay otro. Porque en el fondo lo que hemos visto ahora con la sobreabundancia de informativa es que el público lo que quiere es también muchísima más información de otro tipo de valor que precisamente no se le había dado en los medios antes. Yo trabajé en un monopolio que se llamaba Televisa mucho tiempo y la idea era darle al público lo que nosotros creemos que el público quiere. Y los códigos y los estándares editoriales no los actualizamos y la verdad no es fundamental. Entonces, parte de allí el tema que, claro, ahora con la sociedad digital se ha amplificado muchísimo, ¿no? Entonces, yo quería que si podían focalizarse en esa respuesta que para los alumnos creo que también es importantísima y que me supongo que ustedes también están muy desafiados, ¿no?, a ese tema. Y aprovechamos de dar el mensaje final también, porque los alumnos luego tienen… No, yo creo que eso lo que tú planteas es lo medular, pero yo no me animo a dibujar una respuesta. Varias cosas. Uno, a veces también los periodistas creemos que sabemos lo que la gente quiere y las veces que se han intentado hacer proyectos de televisión cultural, de darle a la ciudadanía quizá un premio más serio, porque para nosotros, un poco también lo planteabas tú, es un desafío, son productos que finalmente se caen porque no venden. Entonces creo que primero, así como hablamos de los algoritmos y su opacidad, también nos está costando leer a las sociedades, qué es lo que quieren, qué es lo que están queriendo los jóvenes, y qué jóvenes, porque no todos los jóvenes, o sea, la complejidad del momento es tal que yo creo que no tenemos una sola respuesta. ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación? A seguir apostando por información de calidad, pero que esto no sea un título. Si yo estoy cada día en la mañana en la radio, preocuparme de que el trabajo que hago el día anterior y que voy a hablar de, no sé, Sala Cuna Universal, poner todos los ejemplos, señalar desde cuándo se discute, no quedarme solo con la frase del día y en el debate, darle como contexto, que es un poco lo que planteaba Álvaro, a esa información, la responsabilidad de tomar los 2 o 3 temas del día y lo que los periodistas, en Chile yo creo que hoy día no hay recursos para eso, pero el New York Times lo que está haciendo ahora es decir, voy a seguir financiando periodistas de investigación aunque se demoren meses en investigar. El periodismo de investigación en Chile yo creo que se ejerce hoy día muy poquito porque es muy poco, los medios no pueden, no hay plata, como diría Milei, no hay plata. A ver, la situación de TVN es completamente distinta, porque nosotros tenemos una misión pública definida en la ley, que define los contenidos que podemos dar y lo que no podemos dar.
Y con la última modificación legal del 2018 se agregó que el directorio tiene que cada 5 años redactar un compromiso con la misión pública, ¿ah? Que acota o especifica lo de la misión pública. Damos cuenta una vez al año al Senado, ¿ah? Y mensualmente le tenemos que mandar al Senado información sobre pluralismo, sobre minutos dedicados a distintos temas en el noticiero, ¿no? O en los programas informativos, no sé, en el caso nuestro, Estado Nacional y Estado Regional, y sobre número de entrevistas, posición política de los entrevistados, etc. Ese informe, si uno lo mira comparativamente, lleva a que hoy día seamos el noticiero con menos policial, ¿no? Que es una decisión editorial, ¿no? Y con contenidos de otro tipo, ¿no? Y hace que recién estemos pasando del 4º lugar en el ranking, o sea, en el rating, al 3º, ¿no? Porque la gente está buscando menos noticia policial, etcétera. Pero cuando uno mira el rating, ve cómo otros canales, cuando empiezan a caer del 3º al 4, empiezan a aumentar rápidamente el noticiero, a meter más noticias policiales o a aumentar en la duración de las que tienen. Entonces, eso tiene un costo, ¿eh? Yo lo llamo de 2 formas. De cara a los chilenos, son los bienes públicos de TVN. De cara al canal, son los costos públicos, ¿eh? O la carga pública. Porque eso nos significa en el noticiero tener 2 editores por nota para que no se vaya a pasar nada, porque además tenemos un control, ¿eh? Que yo te puedo mostrar en el WhatsApp, que son políticos que te dicen pero ¿por qué? Y ese GC, y entonces hay un control externo también que está diciendo ¿por qué pusieron esa noticia? ¿Por qué pusieron esa foto? ¿Por qué? Cada día es menos, afortunadamente. Cada día hay menos gente que te reclama por distintas cosas. Pero eso tiene un costo. En el caso nuestro, si lo miras de cara a los chilenos, es un bien, ¿eh? Si lo miras de cara del canal, es un costo de tener más editores, de cuidar mucho las notas, ¿no? De pensar muy bien a quiénes vas a entrevistar para que efectivamente se mantenga el pluralismo en lo que estamos emitiendo, etcétera. Entonces, eso hoy día la publicidad no lo paga. El avisaje no lo paga, los contenidos NTV, que es el canal infantil y cultural, es el más visto en Chile, pero la publicidad no lo paga, además porque tenemos restricciones, porque como es un canal infantil, no puedes pasar productos que tengan azúcar, no puedes pasar nada, o sea, la restricción de qué puedes anunciar ahí es muy compleja, ¿no? Entonces, afortunadamente en NTV el Estado cubre parte importante de su costo, ¿sí? Pero tiene una audiencia súper chica, ¿sí? O sea, muy poco atractiva para un auspiciador. Álvaro. No, me es difícil responder esa pregunta. No, solo puedo dar como un punteo general. Uno está tan preocupado de a veces la situación económica, que está tan compleja, de la supervivencia en general de los medios, que a veces lo más relevante, no digo particularmente el diario, pero en general puede que no tenga la atención que debiera. Ahora, lo que nosotros nos hemos preocupado de verdad es tener claro cuál es el foco que nosotros queremos hacer. O sea, nosotros tenemos una línea editorial que en el fondo está de crecimiento, desarrollo humano, preocupación por la pobreza, educación. Son criterios en general bastante amplios, pero que en general orientan todo nuestro actuar, ¿eh? Tenemos una línea editorial que se marca sobre todo en la página editorial, que es cada vez está más directa, pero es difícil encontrar en la página editorial descalificaciones. No hay descalificaciones personales, tratamos de marcar una distancia de lo que es el debate en redes, y abrimos el diario en general, debate de opinión, a todos nuestros lectores, sea piensen o no, algo bastante inusual en los medios internacionales, en el sentido que puedan opinar
con tanta apertura de distintos sectores políticos. Y lo mismo en nuestras páginas tratamos, en lo posible, de darle la mayor participación a distintos sectores, porque eso, más allá de que tengamos una línea súper clara, definida en muchos aspectos, y tratamos de siempre, ese es el ideal, ¿no? Los medios en general en eso tienen que ser examinados, de dar siempre la mejor versión de la postura, de una determinada postura, porque es bien fácil hacer una caricatura con la peor versión del adversario. En eso yo creo que nosotros tratamos de abrir. Ahora, nuestros caminos y en parte más allá de la situación económica, yo creo que hemos logrado como que el debate, establecer como un debate de la mayor calidad posible, con todas las limitaciones que tiene un medio como el nuestro. Respecto a las redacciones en general, se han ido debilitando en todos los medios, creo yo. Para los proyectos de investigación a mí me ha tocado estar a cargo de muchos equipos de investigación, que son importantes en los medios de comunicación, darle tiempo y pauta. Pero en general yo tengo una opinión a veces escéptica de realmente cómo pueden funcionar en la práctica. Porque la línea de investigación también tiene una decisión editorial inminente, y mi tarea siempre ha sido que el periodista, elegido el tema de una línea de investigación, esté siempre abierto a la verdad. Y aunque vaya en contra de lo que él tenía prefijado. Mi experiencia es que muchas veces tú autorizas un tema, y cuando tú autorizas un tema de investigación es un tema abierto, que puede terminar en contra de lo que tú tienes. Entonces, a mí me pasaba 1000 veces, ya, este tema, y mente terminaba pegando. Dije, ya, y una vez que tú dejas andar eso, tienes que soltarlo, porque si no, tú te intervienes en eso. Pero el periodista también tiene que estar dispuesto a que no salga como él pensaba. Tiene que estar dispuesto a convencerse con los argumentos y con el reporteo que se le da. Y mi experiencia es eso, que es muy difícil. Lo que no me gusta a mí son los equipos de investigación que siempre terminan para un lado. Eso quiere decir que muchas investigaciones no se dieron. ¿Por qué no? Porque elige cualquier tema y no te va a salir a la larga como tú pensabas. Tiene cosas más complejas, a veces más distintas, y va a terminar pegándole. Entonces, fortalecer equipos de investigación, perfecto. Pero eso significa una decisión editorial muy dura de estar abierto a que muchas veces no sea una realidad distinta a la que se pretendió buscar, y estar siempre abierto a la verdad. Que se te puede caer el reportaje, puede terminar siendo distinto a lo que tú te imaginabas, etc. Pero esas son ideas sueltas. Yo creo que hoy día los medios quizás no piensan tanto en eso, porque es tal el caos que hay en las redes sociales que en el fondo los medios lo que hacen, o sea, los errores que cometen son situaciones son muy distintas. Aunque, igual que a TVN, el Mercurio, cualquier error que cometa, habitualmente lo paga muy caro. Muy caro, porque habitualmente siempre se le ve como una intencionalidad, que para los que estamos acá, habitualmente eso no ocurre. Los errores para la marca en general se pagan muy caro. Yo creo que TVN tiene un control natural por ser del Estado, ¿no? O considerarse público, público, por considerarse un medio público, y medios quizás, también puede ser igual, el Mercurio tiene un control natural de la sociedad que le exige, incluso a la persona que piense muy distinto al diario, le exige un comportamiento muy especial, muy distinto. Pero bueno, no